¿Tú también crees que los mediapuntas están desapareciendo del mundo del fútbol? Hoy en Pasa el Hueco lo analizamos. Bienvenidos. Empezamos recordando un poco la historia de una de las posiciones más famosas del fútbol y a la vez una de las más castigadas por la evolución del mismo. Los sistemas previos a los años 60 eran alineaciones con poca importancia en el medio campo y donde todo el peso lo llevaban las bandas y la delantera. Eran comunes las delanteras de 5, como la mítica delantera del Athletic, donde, como veis en imagen, estaban Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza. Esta delantera tuvo muchos éxitos en la década de los 40 y los 50. Posteriormente, pero con el mismo dibujo, se impuso la delantera del Real Madrid. Copa, Rial, Di Stéfano, Puskás y Gento dominaron las décadas de los 50 y los 60. Estos equipos utilizaban tácticas adaptadas a las condiciones de los tiempos, donde ni los balones, ni las botas, o el terreno de juego, o incluso las condiciones físicas de los jugadores permitían mucho detalle al que hoy estamos acostumbrados. El juego solía ser bastante simplista, donde la finalidad del juego era que el balón llegara a la banda y este se centrara para que un jugador estático normalmente en el centro del área rematase a gol. No hay que olvidar que muchos de estos jugadores sí ganaban un dinero, pero no había una profesionalización pura y dura en lo que era el mundo del fútbol. Esto llegaría en los años 60 para asentarse un poco más y recoger el estatus de espectáculo a nivel mundial, lo cual conllevó a mejoras en todos los ámbitos previamente citados. Los equipos empiezan a descubrir nuevas maneras de desarrollar el juego y aunque no está claro quién lo descubre, se podría decir que una de las figuras originarias del mediapunta fue Johan Cruyff de la mano de Rinus Michels, el cual fue el padre del fútbol total de la naranja mecánica, el cual se dio cuenta de que había que crear un nexo, una figura entre el medio campo y la delantera. Hay que recordar que en casi todos los juegos existentes en forma de cuadrilátero, el que domina el centro es el que domina el juego. Suele pasar en juegos de estrategia como puede ser el ajedrez, como puede ser el Catán y otros juegos varios. Y esto no difiere mucho de los deportes actuales, donde el medio siempre origina el peligro que cada equipo vaya a llevar hacia el rival. Entonces la figura del mediapunta es alguien habilidoso, con mucha libertad y la cual solía crear bastante daño en las defensas rivales. No hay que olvidar que los defensas de la época era gente acostumbrada a tener trabajo en forma de balones aéreos, donde los delanteros eran bastante estáticos esperando a un balón proveniente de la banda. Por lo tanto, la figura del mediapunta es una figura de irrupción, la cual obliga a salir al defensa de su zona de confort para tapar. La marca natural del mediapunta suele ser el mediocentro defensivo, pero no hay que olvidar que en aquella época los mediocentros todavía no disponían de esta cualidad, como sí ocurre en el fútbol actual. Al ser una de las características de este mediapunta el desborde, el 1 contra 1, lo solía tener bastante fácil para deshacerse de la primera marca y obligar al defensa a salir. Por lo tanto, tenía que dejar la marca de un delantero para venir a tapar el peligro inminente del mediapunta. Dependiendo de cuál fuera la figura que viene a tapar al mediapunta una vez está en una zona de peligro, es el propio jugador el que tiene la decisión de bien abrir a banda o de bien pasar la bola hacia el jugador que está solo en la delantera. O también podría tener la posibilidad de acabar la jugada él mismo.
Algunas de las figuras más destacables en esta posición, después del mencionado Cruyff, puede ser jugadores como Zico, especialmente la década de los 70 y los 80, o de Maradona, Platini y Laudrup, pasando por la década de los 80-90, donde sería la época dorada de esta posición, hasta llegar a la década de los 90, justo al final de dicha época dorada, con jugadores como Mostovoy, donde tuvo su mejor momento en el Celta de Vigo, Zinedine Zidane, al que no hace falta recordar su carrera, Julen Guerrero del Athletic Club de Bilbao, con un registro bastante importante y donde dejó un muy buen recuerdo en la afición del Athletic Club, Rui Costa, jugador de la selección portuguesa y con un gran momento en el Milan, Jalmiña del Gran Depor, Valerón también del Depor, o De la Peña, que tuvo un gran momento en el Fútbol Club Barcelona como mediapunta, aunque su momento más reconocido ha sido en el Español. Una de las últimas figuras que me gustaría mencionar y que creo que ha estado en el ocaso de lo que es la época dorada de los mediapuntas es Guti, un jugador el cual me viene bastante útil para expresar el ocaso de la figura del mediapunta. ¿Por qué? Por el siguiente salto evolutivo del fútbol táctico. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a principios de los 2000 llega más dinero en tema de competición, como puede ser la Champions, los registros publicitarios, etc., así como mejoras tecnológicas, las botas, los balones, técnicas de cuidado del césped. Y con la llegada del mencionado capital llegan las obligaciones. Detrás de cada inversión se espera un objetivo, un resultado, y esto afecta al modo del cual los entrenadores orientan la forma de ganar. La practicidad antes que la estética. Ese es el resumen. De repente surgen figuras como el doble pivote, bastante promovida por entrenadores como Capello, para ahogar a nuestro mediapunta. Otro componente que ha llegado para quedarse, por lo menos hasta el día de hoy, es la estadística. Muy pocos entrenadores, o casi ninguno, a primer nivel, trabajan ya sin estadística, sin números. Y dicha estadística se refuta con más trabajo que talento, ya que el talento suele ser más fugaz, suele ser más irregular. Pero para mí este concepto es el que lleva al declive del fútbol como espectáculo y pasa a convertirse en un juego más mecánico. Debido a esta nueva figura del doble pivote, el mediapunta se ve forzado a caer a bandas para tener ese espacio que le permita disponer de esos segundos de creación, o también caer hacia atrás y convertirse en uno de los componentes del dicho doble pivote como figura organizadora. Ejemplos de jugadores que lograron mantenerse en la posición de media punta caído a banda de una forma exitosa fueron las de Ronaldinho, Riquelme, Aimar o Kaká. Y aún así convirtiéndose en jugadores de éxito, no ha faltado la crítica, puesto que la cultura del ganar y el resultadismo se pasa al aficionado, el cual te pide que sumes siempre, que ganes siempre, y eso en cualquier ejercicio creativo es prácticamente imposible, que alguien produzca constantemente algo fuera de lo común. Así se vio que jugadores como Iniesta y Xavi, que luego se probó durante el paso del tiempo, que eran jugadores que de media punta rendían bastante bien, al principio de sus carreras lo tuvieron que hacer en ese pivote
doble pivote de forma organizadora. Por eso Guti me viene tan bien para el ejemplo mencionado. A pesar de su indudable talento, se cuestiona su rendimiento, cual operario de fábrica y no cual artista. El siguiente salto evolutivo, que viene a transformar la figura del mediapunta, viene de la mano de Pep Guardiola, el cual revive la figura del mediapunta, pero con un matiz importante: la posición móvil en vez de definida en las funciones todavía más definidas en vez del anarquismo en el cual vivían anteriormente. A falta de mediapuntas, lo que hacía Guardiola era sumar mediapuntas. En concreto jugaba incluso con 3 mediapuntas, con Xavi, Iniesta y Messi. El último teniendo más libertad que los dos anteriores y jugando un poco más adelantado, pero aprovechando las características del puro mediapunta, añadiendo nuevas funciones. Recordar que todavía está vigente la figura del doble pivote, por lo tanto, como el doble pivote eran 2 y nos quería restar la figura del mediapunta que era 1, lo que hizo Guardiola pues fue restar la figura de 2 sumando 3 jugadores. Lo que hacían estos 3 jugadores era tener posesiones largas donde iban avanzando, comiendo metros, y al final de 3/4 tenían la decisión siempre o de bien abrir a banda, que eran las funciones iniciales de mediapunta desde los orígenes, o bien atacar la portería ellos mismos. Lo que pasa que esta nueva figura del mediapunta no viene sin inconvenientes, puesto que los requerimientos son bastante altos. Por ejemplo, es imposible que un mediapunta hoy a nivel mundial pueda permitirse perder balones. Las posesiones cada vez tienen que ser más largas y más eficientes, y tiene que existir trabajo en presión, trabajo en defensa, apoyo, salida de balón y encontrar puntos débiles en el rival, así como la finalización. Algunos ejemplos reseñables sobre figuras de mediapunta moderno que se han adaptado perfectamente a los requerimientos actuales puede ser Muniain del Athletic Club. Podría ser también un ejemplo bastante bueno del uno de los mediapuntas top del momento, De Bruyne, jugador del Manchester City. No se puede hacer esta lista sin mencionar a Messi, o incluso Hazard del Real Madrid, aunque no esté viviendo su mejor momento en lo que es la temporada 2020-2021. Una mención especial que a mí se me gustaría hacer sería a David Silva. Sigo pensando que es uno de los mediapuntas tradicionales que mejor se ha adaptado al fútbol moderno. Ha pasado por varios equipos, varios sistemas, y en todos ha destacado y ha hecho un trabajo impecable. Y es una de las pruebas que refuta que la figura del mediapunta, para mí, no ha muerto, pero sí que ha cambiado respecto al concepto que tenemos del mediapunta tradicional. Y por poner algunos ejemplos de mediapuntas que no se han adaptado, pues podríamos hablar de infinidad de jugadores, los cuales no quieren recabar esa cantidad de trabajo necesaria y por lo tanto se ven relegados al castigo del banquillo, sobre todo porque la estadística hoy en día prima, y si no sumas, no juegas. Los ejemplos serían Isco, Coutinho, Özil, Eriksen, Dybala, los cuales son jugadores muy talentosos, pero hoy en día el fútbol no tiene tiempo a esperar a cuando se les ilumine la bombilla. Por lo tanto, el fútbol de hoy se basa en la polivalencia de todos los jugadores. Los centrales han de tener buen toque, incluso los porteros han de tener buen manejo de balón con los pies, y esto hace que se eliminen las especializaciones, como puede ser la figura de extremos, y por lo tanto
el mediapunta no deja de ser inmune a estas evoluciones y caiga en el mismo proceso evolutivo. Ya no hace falta la figura del nexo, porque ya no hay jugador específico de banda o un jugador específico delantero tanquete esperando. Por lo tanto, al haber tanto movimiento, no hace falta un jugador que te lleve el balón de punto A a punto B. Simplemente todos los jugadores pueden hacer esa función. Por lo tanto, el concepto de mediapunta, ¿ha muerto la figura del mediapunta? Como nexo estático entre mediocampo y delantera, sí. Como concepto de figura irruptiva ofensiva, no. Y así acabamos el vídeo sobre mediapuntas en Pasa el Hueco. Espero que lo hayáis pasado bien y espero que me dejéis en comentarios vuestra opinión sobre la figura del mediapunta y también podéis dejar algunos de vuestros mediapuntas favoritos por si no lo he incluido en el vídeo. Que lo paséis muy bien, buen fin de semana y hasta otra.